Buenas tardes. Continuamos nuestro relato de la historia de la Segunda República como presentación a la serie La Guerra Civil en tiempo real. Hoy trataremos del segundo bienio de la República, llamado bienio conservador o bienio radical cedista, por ser estos los principales partidos que gobernaron. Comienza en septiembre de 1933, cuando el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, destituye a Manuel Azaña como presidente del gobierno. Esto tiene lugar por una ruptura de la coalición republicano-socialista que ya se ve en el fracaso de la coalición de gobierno a las elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales, el día 3 de septiembre. El 3 de septiembre de 1933 tenían que elegirse 21 miembros del Tribunal de Garantías, que era una especie de combinación de lo que hoy día es el Tribunal Constitucional y el Senado, en el sentido de que se ocupaba de revisar las leyes acusadas de anticonstitucionalidad, pero también era una Cámara de representación territorial y los miembros no eran necesariamente jueces. De hecho, 15 de ellos eran elegidos por los concejales de las diferentes regiones españolas y otros 6 eran elegidos por los colegios de abogados y facultades de derecho, pero eran representantes políticos. Por lo tanto, no eran en absoluto independientes del poder político. Estas elecciones fueron un fracaso para la coalición republicano-socialista. De hecho, de los 21 vocales, solo 5 pertenecían a esta coalición. Fueron los elegidos por Extremadura, concretamente un socialista; Asturias, de un miembro del Partido Republicano Radical Socialista; la región de Murcia, un miembro de Acción Republicana; Galicia, un miembro del Partido Regionalista Gallego; y Cataluña, que el representante no era elegido por los concejales sino por el Parlament, ya que Cataluña se había constituido un año antes, en septiembre de 1932, como región autónoma. Naturalmente, al estar dominado el Parlament por Esquerra, fue por tanto un representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Frente a estos 5 miembros de la coalición republicano-socialista se encontraban 4 representantes del Partido Republicano Radical, que estaba ya en una deriva de oposición total a las reformas de Azaña y los socialistas. Estos 4 radicales, miembros del Partido Radical, representaban a las regiones, fueron elegidos por los concejales de las regiones de Andalucía, la región valenciana, Aragón y Canarias. En cuanto a los otros 12, representaban a la derecha no republicana. Fueron elegidos 3 miembros de los agrarios. Recordemos que, aunque aún no se había creado el Partido Agrario Español, los representantes de los terratenientes castellanos y leoneses estaban formando un grupo parlamentario llamado Minoría Agraria. De aquí surgen, como representantes de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva y de la región leonesa, otros 3 miembros de los agrarios. Y por último, había un representante del PNV por el País Vasco, un representante carlista por Navarra y Juan March, empresario vinculado a la derecha, por Baleares, que en el momento de ser elegido estaba en prisión acusado de fraude. Estos son los miembros del tribunal elegidos por los concejales y el Parlamento de Cataluña, pero hay que añadir otros 6 elegidos por las agrupaciones profesionales, es decir, colegios de abogados y universidades, que todos son de la derecha antirepublicana. 3 son carlistas, 2 son del grupo monárquico Renovación Española, el de Calvo Sotelo, y uno de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, de la que luego hablaremos. Por lo tanto, hay nada menos que 4 miembros carlistas,
4 del Partido Republicano Radical, 3 de los agrarios, otros 2 vinculados a la CEDA si consideramos a March, y solo 5 de la coalición republicano-socialista. Este fracaso es utilizado por Alcalá Zamora para destituir al presidente Azaña, con el que nunca se había llevado bien debido a las diferencias ideológicas. Alcalá Zamora era republicano católico y Azaña era laico. La colaboración de Acción Republicana con los socialistas a lo largo del bienio también le había provocado las antipatías del presidente de la República, y ahora pues tenía la oportunidad de llevar a cabo una destitución. El 7 de septiembre, Manuel Azaña, por lo tanto, es destituido por Alcalá Zamora, que nombra para sustituirle a Alejandro Lerroux, miembro del Partido Republicano Radical. Es además el partido que tiene más representación en el recién elegido Tribunal de Garantías Constitucionales. Lerroux forma gobiernos sin un solo ministro socialista, lo cual da origen a la deriva revolucionaria de este partido, lo que hablaremos en el apartado dedicado a la Revolución de Asturias, que tendrá lugar al cabo de un año. Retomando rápidamente este primer gobierno, porque habrá varios, de Alejandro Lerroux, se forma el 12 de septiembre con 6 miembros del Partido Republicano Radical, 2 del Partido Radical Socialista y 2 regionalistas, uno de Esquerra y otro de la Organización Republicana Gallega Autónoma. Sin embargo, el régimen republicano no es presidencialista. Es decir, el presidente de la República puede nombrar y destituir presidentes del gobierno, pero estos presidentes requieren la confirmación por parte de la mayoría de las Cortes, que no olvidemos procede de una mayoría, de una presencia importante de los socialistas. Eso sí, ya no están los radicales, es decir, durante el gobierno largo de Azaña de junio de diciembre del 31 a junio del 33, se ha producido un cambio de posición del Partido Republicano Radical, que cada vez está más en contra, y de esta manera, al ponerse en contra los radicales al gobierno, el gobierno de Azaña ya no es representativo. Del mismo modo, al estar los socialistas, especialmente, que son más de 100 diputados de 470 en contra, pues Lerroux no consigue la confirmación de las Cortes. Por lo tanto, este gobierno dura apenas un mes. Uno de sus ministros, Diego Martínez Barrio, pasa a ocupar por primera vez en su lugar la presidencia del gobierno. Sin embargo, es un gobierno interino, es decir, va a actuar prácticamente de manera interina hasta la convocatoria de elecciones, porque el 9 de octubre, el mismo día que Alcalá Zamora nombra a Martínez Barrio, al no tener Lerroux el apoyo de las Cortes, lleva a cabo la disolución de las mismas. Es decir, se convocan elecciones para el día 19 de noviembre. Recordemos que hay segunda vuelta el 3 de diciembre. Y ha habido algunos cambios en esta convocatoria. Las elecciones de noviembre-diciembre de 1933 se hacen según una nueva ley del 27 de julio de ese año. Es prácticamente todo igual que las de junio del 31, es decir, circunscripciones provinciales, lista mayoritaria, lista minoritaria, posibilidad de segunda vuelta si no se alcanzaban el 40% de los votos, pero se reconoce por primera vez el sufragio femenino activo. Las mujeres no pudieron votar en el 31 y sí lo hacen en el 33, y además se rebaja al contrario, se aumenta el listón para que las ciudades puedan ser circunscripción propia. En 1931 las 11 ciudades más pobladas de España tenían su propia circunscripción, además de las de su provincia. Al exigir un aumento del número de habitantes para ser circunscripción, se dejó fuera a 3 ciudades, que son Córdoba, Granada y Cartagena, que no pudieron elegir sus propios diputados. Es decir,
Sus ciudadanos votaron para los representantes de su provincia, no de su ciudad. Se mantienen, por tanto, 8 ciudades como las que tienen circunscripción propia, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Bilbao, Murcia y de esta manera, y Zaragoza, que creo que no lo he dicho. Y de esta manera se celebran, por tanto, las segundas elecciones y primeras plenamente democráticas al votar las mujeres el 19 de noviembre, con segunda vuelta el 3 de diciembre. El resultado final es un importante vuelco. Recuerdo que al ser un sistema de listas abiertas y mayoritario, la lista más votada se llevaba un buen porcentaje de los escaños, la segunda lista se llevaba muy pocos y la tercera solía quedarse en nada. Por lo tanto, hubo grandes diferencias provinciales e importante diferencia entre ganadores y segundos. El mayor cambio es que la derecha antiliberal, vuelvo a comentar la división ideológica según Francisco Sánchez Pérez en la Segunda República Española, en el libro colectivo La Segunda República Española, junto con González Calleja, Cobo Romero y Martínez Rus, los partidos de derecha antiliberal van a tener cerca de 200 escaños, de 470. Digo cerca de 200 porque se mantiene durante todo el periodo republicano la difícil adscripción de algunos diputados a un partido concreto. Había muchos independientes y solo se inscribía de manera genérica en el grupo parlamentario sin ser miembros de un partido. Por eso, dependiendo de la fuente que se consulte, pueden variar ligeramente las cifras. Para que sea también más fácil de comprender, resumamos que 200 de 470 diputados representaban a la derecha antiliberal. De ellos, la mayoría, 110 aproximadamente, eran de la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, a la que hacía referencia antes. Esto era una coalición de partidos, el más importante de los cuales era Acción Popular. Acción Popular estaba dirigido por José María Gil Robles y representaba a la antigua Acción Nacional que se fundó con Herrera Oria en abril de 1931. Se tuvo que cambiar el nombre porque la República prohibió que los partidos llevaran el adjetivo nacional. Por lo tanto, Acción Popular y otros partidos menores, destacando la derecha regional valenciana de Luis Lucia, crean una Confederación Española de Derechas Autónomas, que son partidos, es una coalición católica, nacionalista y defensora de la propiedad privada. No se pronuncian en el tema república-monarquía, por lo tanto se diferencian de los declaradamente monárquicos como Renovación Española de Calvo Sotelo. Esta CEDA es el partido más votado en estas elecciones, tiene 110 diputados, a los que hay que sumar en la derecha antiliberal a 40 de los agrarios, todavía no se llaman Partido Agrario Español, eso será en el 34. Los carlistas, que forman la comunión tradicionalista, son aproximadamente 20. Hay que añadir 15 monárquicos, principalmente de Renovación Española, y José Antonio Primo de Rivera, de la Falange Española. Acababa de ser creada un mes antes de las elecciones, en el famoso acto del Teatro de la Comedia de Madrid, en octubre de 1933. La Falange Española se unió a las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, al poco tiempo, en 1934. Es decir, son el origen del fascismo español. Hay que matizar que aunque Falange y las JONS ya estaban fundadas, no se presentaron juntas a las elecciones y José Antonio fue elegido dentro de unas listas conjuntas con las derechas. Es decir, según algunos autores, propiamente no es un diputado falangista. Aparece pues como miembro de la derecha antiliberal, sin adscripción concreta. En otras fuentes sí que se le considera el único diputado de Falange, porque ya era fundador y miembro del partido. Así que, en todo caso, el fascismo español en este grupo de la derecha es mínimo.
Se puede sumar también al único diputado y fundador del Partido Nacionalista Español, que es el doctor José María Albiñana. Es otra versión del fascismo más tradicional, pero la base de los diputados de la derecha antiliberal es la CEDA, con diferencia. El centro liberal es el segundo grupo más votado, el segundo grupo ideológico más votado, pero es que aquí están completamente enfrentados. Es decir, por un lado están los radicales, el Partido Republicano Radical de Lerroux, que aunque es centro liberal como el Grupo de Azaña o los radical socialistas, ahora están en lados opuestos del gobierno. Es decir, hasta este momento estaba Acción Republicana y los radical socialistas en el gobierno y el Partido Radical estaba en la oposición, y por lo tanto el triunfo de los radicales dentro de este grupo se considera significativo. El Partido Republicano Radical es el segundo más votado de España y tiene 100 diputados, lo que supone aproximadamente, lo que supone un ligero ascenso con respecto a 1931, que tenía apenas 90. Es decir, teniendo en cuenta los enormes vaivenes que se daban en estas elecciones por la configuración de las listas, el Partido Republicano Radical subió solo ligeramente. Esto tiene su explicación en el sentido de que las derechas ahora sí van unidas, porque en muchos lugares radicales y CEDA van juntos, lo cual les beneficia a ambos, mientras que el PSOE y los republicanos van separados, cosa que no habían ido en 1931. Por lo tanto, esto explica por qué la CEDA tiene 110 y los republicanos radicales casi los mismos, 100, porque iban generalmente las mismas listas. A gran distancia dentro de los partidos de centro liberal se encuentran los de Alcalá Zamora, que ahora han sufrido una escisión. Alcalá Zamora ha creado el Partido Republicano Progresista, que solo tendrá 3 diputados, y Miguel Maura, que también formaba parte de la derecha liberal republicana, ha creado el Partido Republicano Conservador, que tendrá bastantes más, 18, pero muy lejos de los 100 de los radicales. Se hunde el grupo de Azaña, aunque tampoco era excesivamente numeroso, pasó de 25 a 5, y se hunde mucho más el Partido Republicano Radical Socialista, que además sufre una escisión, el de los radicales socialistas independientes. Entre los dos grupos de radicales socialistas se quedan con solo 4 escaños, de los más de 50 que tenían. Por lo tanto, es un gran fracaso de los radicales socialistas, que no tardarán en desaparecer. Pasando a los grupos nacionalistas, demuestran una gran estabilidad en el voto, ya que tienen exactamente el mismo número de diputados que en 1931, concretamente 63. No obstante, hay que destacar algunos cambios. En el caso de Cataluña, la Lliga regionalista, es decir, la derecha, supera a Esquerra Republicana, algo que no había sucedido en absoluto en las anteriores elecciones. 22 diputados son de la Lliga y 16 de Esquerra. En cuanto al nacionalismo vasco, duplica su representación, consigue 12 diputados el PNV, y los galleguistas, aunque han cambiado de nombre, ahora se llaman Federación Republicana Gallega, se quedan con 6, un número muy parecido al que tenían antes. La izquierda obrera pierde la mitad, que es básicamente el PSOE, pierde la mitad de sus escaños. De cerca de 120 se queda con 60. Todos excepto uno, que es el primer diputado elegido por el Partido Comunista de España, son del Partido Socialista. Esto ya comenté que era por la división de socialistas y republicanos, que no se presentaron juntos, y por lo tanto, cuando no conseguían que alguna de las listas quedar segunda, y no digamos ya primera, pues perdía todos sus escaños en esa provincia. Hablando de las provincias, ya digo que debido a la reducción del número de circunscripciones desaparecen Granada Capital, Córdoba Capital y Cartagena. Son 60 el número de circunscripciones. De esas 60 sí que se nota cierta dispersión del voto, ya que hay diferentes triunfos a nivel provincial. Las derechas ganan en 29 provincias, concretamente la CEDA gana en 21, que son las de
Santander, Logroño, León, Salamanca, Palencia, Ávila, Segovia, Madrid provincia, no capital, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, las 4 circunscripciones aragonesas, incluida Zaragoza capital, las Baleares, Alicante, Cádiz, Sevilla capital y provincia y Córdoba. Los agrarios ganan en 5 capitales de provincia, en 5 provincias, que son Zamora, Valladolid, Burgos, Soria y Cuenca. Los carlistas ganan en 2, que son Navarra y Álava. Y Renovación Española gana en Orense, donde el líder es Calvo Sotelo. El Centro Liberal gana en 18 provincias. Los radicales ganan en 18, que son Pontevedra, Lugo, Albacete, Castellón, Valencia capital y provincia, Murcia capital y provincia, las dos provincias extremeñas, Jaén, Málaga provincia, Granada, que ya no tiene la capital, Almería, Tenerife, Gran Canaria, Ceuta y Melilla. Por su parte, un partido conservador de centroderecha, que es el Partido Republicano Liberal Democrático, dirigido por Melquíades Álvarez, gana en Asturias, y los radical socialistas independientes ganan en Málaga. Por su parte, el PSOE solamente gana en Huelva y Madrid capital, y los nacionalistas ganan en 9 provincias. La Lliga gana en Barcelona capital, Tarragona y Lérida, Esquerra gana en Barcelona provincia y en Gerona, el PNV gana en las 2 circunscripciones vizcaínas, Vizcaya y Bilbao, y además en Guipúzcoa, y la Federación Republicana Gallega gana en La Coruña. Por lo tanto, hay una notable dispersión del voto, pero quien va a controlar el Parlamento es básicamente la derecha, siendo los partidos más votados la CEDA y el Partido Republicano Radical. Por eso lo van a llamar a esto gobierno radical cedista. Sin embargo, hay que matizar que la CEDA no entra en el gobierno hasta octubre de 1934, lo que provoca la Revolución de Asturias. Hablaremos de ello enseguida. Por tanto, el 16 de diciembre, ya concluida la segunda vuelta, Lerroux forma gobierno. Es decir, recordemos que no había ganado la mayoría, la confianza de las Cortes a primeros de octubre, y por eso se convocaron elecciones, pero ahora sí las gana, porque tiene el apoyo de la CEDA y de su propio partido. Podía pensarse que el candidato ideal para ser presidente era Gil Robles, ya que tenía más votos, más diputados. Pero Alcalá Zamora, que fue muy presidencialista y personalista en estas decisiones, rechazó tanto a Azaña por su carácter laico como a Gil Robles por considerarle un monárquico encubierto. Así que no nombró a Gil Robles, sino a Lerroux. Pero Lerroux tuvo el apoyo de la CEDA y pudo formar gobierno al principio sin que este partido tuviera representación. De hecho, prácticamente todos los ministros del gobierno de diciembre del 33 eran radicales, incluidos los Martínez Barrio, que ya había sido y volverá a ser presidente del gobierno, y Ricardo Samper, que llegará a la presidencia también. El Partido Republicano Liberal Demócrata tenía un ministro y otro lo tenían los agrarios, que entran por primera vez a formar parte del gobierno. Hay que matizar que Lerroux es visto en la mayoría de los libros de texto como el presidente del gobierno radical del periodo conservador. Esto es así si atendemos al principio y al final del bienio. Es decir, era presidente en septiembre del 33, justo antes de convocarse las elecciones, y lo sería hasta el año 35, que es el final, hasta septiembre del año 35, que es el final del segundo bienio. Pero en medio estuvo la presidencia de Ricardo Samper. Entre abril y octubre del 34, Ricardo Samper, que era ministro, pasó a ocupar la presidencia, mientras que Lerroux pasaba a ser ministro
debido a que se produjo una crisis de gobierno por la ley de amnistía del 20 de abril. El gobierno propuso a las Cortes que aprobaron una ley de amnistía a los civiles, no militares, de derechas que habían colaborado con el golpe de Estado de Sanjurjo de 1932. De esta manera, pues entre abril y octubre, el gobierno fue prácticamente el mismo, pero con Samper a la presidencia del gobierno. Sin embargo, hay un cambio en octubre. La CEDA, después de un año, se ha cansado de estar apoyando desde fuera a las iniciativas del gobierno, que de hecho suponen una parálisis a las reformas del primer bienio. No voy a extenderme mucho en ello, pero básicamente la reforma agraria de momento se respeta, pero por ejemplo, los estatutos de autonomía empiezan a ponerse trabas a los nuevos que llegan. Ya había sido rechazado el Estatuto Vasco por ser excesivamente autónomo y, por supuesto, católico. Y muy importante, no se aplica la ley de congregaciones religiosas, que era muy severa con la restricción de mantenimiento del clero. Era muy severa en cuanto a la prohibición de la enseñanza religiosa, incluso en el ámbito privado, en los colegios privados. Digamos que el primer año del bienio conservador es ralentizar un poco las medidas reformistas. Algunas no se tocan, como la educativa, pero en lo que es la militar tampoco se toca, ya han sido jubilados muchos altos mandos, pero sí que se producen nombramientos de militares afines al gobierno conservador, como por ejemplo el general Franco al frente del Estado Mayor Central o Mola al frente del Ejército de África. La CEDA, va a apoyar estas medidas, pero va a exigir que sean más radicales, sobre todo la paralización de la reforma agraria. Por ese motivo, en octubre provoca una nueva crisis de gobierno en la que Lerroux vuelve a presidir el gobierno radical, principalmente radical, y entran 3 ministros de la CEDA en Agricultura, Justicia y Trabajo. Con lo cual va a ser un aviso a la reforma agraria se va a paralizar, la reforma laboral que había hecho Largo Caballero en el 31 y que más o menos el gobierno radical había respetado, podía también anularse. Y en el tema de justicia, pues podían ampliarse una amnistía a los militares golpistas, y desde luego nunca habría una para los anarquistas de los movimientos rebeldes del año 31, 32 y 33. Todo esto provoca que se produzca una rebelión en varios puntos de España, pero muy importante en Asturias, que para entender cómo se organiza, hay que remontarse a septiembre de 1933. El 19 de septiembre de 1933, una semana después de ser expulsados del gobierno por el primer gabinete de Lerroux, el PSOE organiza un comité nacional y se plantea por primera vez la insurrección armada para hacerse con el poder. También se decide ahí la ruptura con los republicanos. Es decir, no terminan de distinguir entre Partido Republicano Radical y Acción Republicana, por lo tanto consideran que el fracaso de Azaña y triunfo de Lerroux es innecesario. Es decir, la colaboración con los republicanos es innecesaria para el socialismo y más vale tomar el poder por la fuerza. Hay que matizar que en los años 30 el respeto a la democracia era algo bastante delicado. Las fuerzas realmente democráticas eran escasas y muchos eran demócratas a su conveniencia. Por eso era habitual que tanto anarquistas como socialistas, en ocasiones, el PSOE tenía un ala radical dirigida por Largo Caballero, un ala moderada dirigida por Prieto, pero después del fracaso del gobierno en septiembre del bienio republicano-socialista, en septiembre del 33, triunfa el ala revolucionaria.
De esa manera el Comité Nacional acepta la insurrección armada, pero bajo ciertas condiciones. Es decir, que haya una presencia posible del fascismo en el poder. Ellos lo ven su insurrección como una detención al fascismo que había triunfado en Alemania. Hitler gobernaba desde enero del 33 en Alemania después de haber llegado al poder por las urnas, de manera que el PSOE desconfiaba mucho de esta nueva coalición que era la CEDA. Nunca se declaraba fascista, pero algunos modos y formas de su líder Gil Robles les hizo a ciertos socialistas pensar que el triunfo de la CEDA podía ser una implantación del fascismo en España. Naturalmente es una visión radical y antidemocrática. Supone no respetar el resultado de las urnas. Pero de momento, al no entrar la CEDA en el poder, todo plan insurreccional queda aparcado. El Comité Nacional del PSOE decide el 26 de noviembre de 1933 que cuando hay una provocación de la derecha y se especifica como tal que la CEDA entra en el gobierno, se podrá pasar a la insurrección armada. Esto se organiza a través de unos comités llamados alianzas obreras. Ya que los republicanos no iban a colaborar en esto, se acerca el PSOE a los anarquistas, a los comunistas, bueno, a la izquierda obrera catalana, donde el PSOE no tenía apenas representación, sino que estaba la Unión Socialista de Cataluña, el Bloc Obrer y Camperol, es decir, el Bloque Obrero y Campesino, y la Unión de Rabasaires, es decir, la Unión de Arrendatarios Agrícolas. Estos tres sindicatos catalanes más la CNT y la UGT llegan a formar la Alianza Obrera y en el caso de Asturias se produce la incorporación de los anarquistas. Ya digo, hay que matizar. La CNT catalana no se une a la Alianza Obrera. El único lugar donde se produce esta unión es en Asturias, donde están comunistas representados por las MAOC, milicias antifascistas obreras y campesinas, que se han creado a principios de 1933, se unirán más tarde, se unirán en septiembre del 33, pero digamos que a lo largo de 1933 hay una alianza especialmente fuerte en Cataluña por parte de socialistas y catalanistas y especialmente en Asturias por parte de socialistas, comunistas y anarquistas, lo cual hace que la Revolución de Octubre tenga peso especialmente en estas provincias. En el resto de España, el Pleno Confederal de la CNT ha rechazado entrar en las alianzas obreras. ¿Por qué? Porque está agotado después de varios intentos fallidos de insurrección anarquista. Cada invierno de la República ha habido una insurrección anarquista, destacando la de Casas Viejas apenas un año antes, y por ese motivo en la mayoría de cuadros de la FAI o de la CNT no están en disposición de combatir en octubre del 34. Además, está débil también el Sindicato Agrícola Socialista, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que ha hecho sin éxito una huelga agraria en el mes de junio. Vista esta situación, en que el apoyo es parcial, está descoordinado, no hay unidad en el PSOE, la Revolución de Octubre va a ser un fracaso y va a ser muy desigual en toda España. Hay algunos indicios a mediados de septiembre, cuando son descubiertos por las autoridades dos alijos de armas en el vapor Turquesa, en el puerto asturiano de Pravia y en la ciudad universitaria de Madrid. Las milicias de UGT y las MAOC comunistas están armándose previas a un posible levantamiento. Como comentábamos, las instrucciones eran esperar a una provocación de la derecha. Tal provocación, por así decir, tiene lugar el 4 de octubre, cuando Samper dimite y Lerroux vuelve al poder nombrando a los tres citados ministros de la CEDA. Al día siguiente se produce la toma del poder por la Alianza Obrera de Asturias, que se circunscribe a Gijón y la zona minera.
Es el 6 de octubre cuando estas milicias armadas empiezan el ataque a la ciudad de Oviedo. Es decir, las milicias mineras principalmente atacan desde la cuenca la ciudad de Oviedo y tratan de hacerse con el control. Paralelamente se ha producido la huelga general revolucionaria en Cataluña y la proclamación de la República Federal Catalana. También ya otros lo llaman Estado catalán, pero es realmente un Estado federal, no un Estado independiente, dentro de la República Federal Española. Para no confundir con fechas, hablaré primero del caso asturiano, que es el más grave. Dura 2 semanas y produce más de 1000 víctimas. Como decíamos, el 6 de octubre las milicias socialistas, comunistas y anarquistas, principalmente de mineros, atacan Oviedo y durante 4 días se producen combates por el dominio de la ciudad. Prácticamente han tomado la ciudad cuando el 10 de octubre desembarcan en Gijón el tercer tabor de regulares y la quinta bandera de la Legión bajo el mando del general Yagüe. Desde Madrid dirige las operaciones el general Franco, que es el jefe del Estado Mayor Central. Mientras tanto, el 10 de octubre, el mismo día que los mineros prácticamente se hacen dueños de Oviedo y desembarcan las tropas del Ejército de África, entran en Asturias, entra una columna militar procedente de Lugo al mando del general López Ochoa para poner fin al levantamiento. La columna africana de Yagüe y la gallega de López Ochoa liberan Oviedo el día siguiente. Llegan a Oviedo el día 11 y se producen 2 días de combates. El Comité Revolucionario, que está en Mieres, se retira a Sama y defiende durante 3 días, Sama de Langreo, y defiende durante 3 días la cuenca del Nalón. Se producen combates entre el 14 y el 17 de octubre por esa zona y el 18 el comité firma la rendición de sus fuerzas armadas. Por tanto, la insurrección asturiana se le llama revolución, pero no tuvo éxito, fue un intento. Le llaman huelga general revolucionaria, de ahí el nombre, pero debido a su desunión y escaso programa político y el que no tuvo eco fuera de Asturias prácticamente, pues no sabemos en qué habría desembocado un triunfo del movimiento revolucionario en toda España. Pero aquí apenas duró 2 semanas y fue terriblemente sangriento. Murieron cerca de 1200 personas, de las cuales 940 eran civiles, 890 del bando sublevado, de los rebeldes, 50 asesinados por ellos y 256 miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército, concretamente 88 soldados, 86 guardias civiles y 82 policías, principalmente miembros de la Guardia de Asalto. Entre los 50 civiles asesinados por los revolucionarios había 34 sacerdotes. De hecho, algunos consideran a esto un esbozo de la guerra civil, solo que aquí los sublevados son las izquierdas. Por eso la extrema derecha actual ha tendido a ver el golpe de Estado del 36 como una reacción a la Revolución de Asturias. Pero es completamente falso. Habían pasado 2 años ya de aquello y el hecho de que hubiera golpistas en la izquierda no debe justificar golpismos en la derecha. Es decir, lo que había en 1934 no era una dictadura y lo que había en el 36 tampoco. De manera que cualquier revolución armada, se llame como se llame, Revolución de Octubre o Alzamiento Nacional, eran golpes de Estado. El caso del 18 de julio fue un golpe de Estado porque lo hicieron miembros del ejército en activo. Y el caso de Asturias fue una rebelión. Se le ha dado el nombre más digno de revolución, pero ese sería su proyecto. La revolución quedó en proyecto y fue una rebelión armada bastante sanguinaria, aunque tuvieron muchas más víctimas los rebeldes que los defensores del gobierno. Mientras tanto, ¿qué sucedió en Cataluña? En Cataluña ya se había planteado en la primera conferencia de los comités locales
de las alianzas obreras, que lo que se proclamaría durante el movimiento revolucionario, cuando este tuviera lugar, sería una república catalana. Pero hay que matizar que no es un Estado independiente. Es decir, sería un Estado federal dentro de la República Española. Y surge antes del movimiento obrero que de la Generalitat. El 5 de octubre, el mismo día que en Asturias, se proclama la huelga general revolucionaria y la Alianza Obrera proclama la República Catalana sin definir. La Generalitat, al día siguiente, 6 de octubre, dirigida por Lluís Companys, se une al movimiento y lo que proclama exactamente es el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Es decir, queda claro que no es un movimiento independentista, pero sí es un movimiento que se considera autónomo del resto de España. Es decir, no acepta un gobierno con la CEDA como ministros. Por lo tanto, es más bien un gobierno paralelo. Quieren crear un gobierno en Barcelona paralelo al de Madrid porque no aceptan la presencia de la CEDA en el gobierno de España. Aquí la situación es rápidamente controlada por el ejército. Sin embargo, no va a ser pacífica. Hay quien ha hecho comparaciones del 6 de octubre del 34 y el 1 de octubre de 2017, pero las diferencias son notorias. Es decir, el movimiento del 34 no es independentista y el movimiento del 34 es sangriento. A pesar de que el capitán general de Cataluña, Domingo Batet, hace lo posible por minimizar la violencia contra los insurrectos, el 7 de octubre se producen bombardeos y tiroteos entre las tropas destacadas en Cataluña bajo el mando de Batet y diferentes milicias de todo tipo, principalmente los obreros de la acción Alianza Obrera, que son apenas 400 hombres, el gobierno de la Generalitat, dirigido por Esquerra, y los Mossos d'Esquadra, que son apenas 100, al mando de Pérez Farràs, y hay una minoría de milicianos independentistas que son de Estat Català y están al mando de Josep Dencàs, pero no dirigen el movimiento. Por eso comento que no es un movimiento independentista. En el campo hay también algunas milicias de los rabassaires, de los arrendatarios agrícolas, porque una de las causas de la proclamación del estado de que Companys se uniera a la proclamación de la República y la Revolución de Octubre era la tensa situación que había tenido con el Tribunal de Garantías Constitucionales a cuenta de la Ley de Contratos de Cultivo, que era una ley que fue declarada inconstitucional por ese Tribunal de Garantías que había sido elegido en el 33, principalmente estaba dominado por representantes de la derecha. Es decir, que la dispersión y escasez de las milicias, vamos a llamar golpistas o rebeldes, apenas puede resistir 24 horas la represión gubernamental. En Cataluña se producen 46 muertos, 38 de ellos civiles del lado golpista y 8 militares. De esta manera, aunque como he comentado la insurrección seguirá en Asturias durante 12 días más, el 7 de octubre se da por controlada en Cataluña. Llegamos así a 1935, que es el año tranquilo de la República. No hay insurrecciones armadas como en el 31, 32, 33 y 34 y por supuesto no habrá guerra como en el 36, pero la revolución asturiana y catalana, bueno, aparte de la represión, la Generalitat es disuelta, se suspende el Estatuto de Autonomía. Aquí sí hay cierto paralelismo con 2017, aunque no hay es decir, es dirigido, eso sí, durante más tiempo, por parte del gobierno de Madrid, el gobierno catalán, y aquí eso sí, aquí no se convocan elecciones. No hay parlamento ni hay gobierno, solo hay un representante del gobierno central durante un año y medio. Por tanto, disuelto el gobierno de la Generalitat y encarcelados miles de insurrectos de Asturias y de otros lugares de España donde el golpe no ha sido tan profundo, entramos en un año en que la CEDA refuerza su poder. La revolución les ha dado argumentos para decir que el socialismo
anarquismo, el catalanismo están fuertes y hay que ser más duros, y por lo tanto pasan los ministros de la CEDA en mayo de 1935 de ser 3 a 5, incluido Gil Robles en el Ministerio de la Guerra y Salmón en Trabajo, que llevará a cabo pues más bien una paralización de la reforma laboral. Mucho más importante, el partido, ahora sí es partido, se ha creado en 1934, el Partido Agrario Español dirige, concretamente su representante Nicasio Velayos, es nombrado ministro de Agricultura, lo que desde el punto de vista de los campesinos es como poner al zorro a guardar el gallinero. Es decir, la reforma agraria es paralizada totalmente, porque la razón de ser del PAE era proteger a los terratenientes castellanos de la reforma agraria. Simplemente, bueno, antes de llegar a... Creo que hoy me he extendido demasiado, así que antes de llegar a la crisis que pone fin al gobierno Lerroux y por lo tanto a la antesala de la guerra civil, podemos dejarlo por hoy y daros las gracias por haberme escuchado una vez más. Buenas tardes.